Jo tenia un llibre aquí per llegir 3 poemes, un en català, però ja en català heu llegit vosaltres, i crec que el meu en català no és millor que els vostres. Per tant, llegiré un que tinc en castellà, però jo els fa en gràcia. Jo llegeixo sempre al revés. Aquí diu: Estoy al borde de ser feliz y voy a escribir con vino en siluetas de gorriones. Parar todas las hormigas hasta 4 millones de años después de la verde parca de los sueños. Y la última estrofa no la leo para que compréis el libro. Esta utilización bajo los signos lo escribí en la mili porque habréis visto que está hecho con fichas de dominó, y con que nos hacían marcar tanto el paso, pues yo decía, en cada paso una ficha. Estoy al borde. De vegades, diu el capità, vostè què fa? Pues, ho has veritat, perquè la meva fitxa continuava. I diu, media vuelta. I jo, sí, va sortir un poema. Éxodo y otros poemas. De este no voy a leer nada. Papeles del desierto. I us llegiré, perquè com que aquí hi ha moltes cases, la casa de l'artista, la casa de l'abadia, jo llegiré la meva casa. La casa del poeta. La casa del poeta no es de barro, ladrillo, madera o piedra. No es una casa con paredes ni ventanas. No está sobre este o aquel sitio. Con suerte tiene tejado. No tiene puertas, no tiene trojes, ni cama con almohada. No es alta ni baja. No tiene suelo, no es piso ni cabaña, ni choza de tierra. A ella no se accede por caminos de mar, río, tierra o aire. Es sin sendas. No está en esta o aquella latitud. No tiene un valor de mercado. La casa del poeta es esencia pura, rigor de palabras, hambre, sed, fervor, sintaxis de relámpago. Su lengua es el exilio. El paraje es una película a medio filmar. Había una casa desierta, había una cisterna, había una chumbera, había una higuera, había una palmera y había una flor roja, sola, en medio del desierto, abierta. Bueno, Wyoming. No es el tipo aquel de televisión que coneixeu. No. Tampoco és un paisatge dels Estats Units. No. Això és una dona que va sortir en un somni. Jo, cansat de dir-me Jaume de Parra, vaig dir, quan era més jove, no? Al 82, vaig dir, ostres, de Jaume de Parra això no va arreu, o sigui, canviem el nom. I vaig posar Wyoming. Amb la meva dona estava per... Mira, noms que sigui una mica de la cultura índia. Wyoming, Nebraska, no, Nebraska és molt dur. Wyoming. Vaig posar el nom y arriba un amic meu y digo, Jaime, ya te puedes cambiar el nombre ese que te has buscado. Porque ha salido un tío ahí en la radio y en la tele dice que se llama Gran Wyoming. Dice, eso ya no lo superas. Digo, pues lo voy a aguantar. Además, ya veremos. Un día pues me voy a dormir, como todos los días se va uno a dormir, y aparece una figura de arriba, una mujer india, y se va acercando como si fuera una nube. Yo soy Wyoming. Ostras, le digo a mi mujer, digo, hemos fastidiado. No soy yo, es ella. Entonces dije, recupera a Jaime Parra y le escribes a Wyoming. Yo no entendía mucho al principio lo que estaba haciendo, pero después sí que lo vi. Wyoming es el alma, es ella. Pero esto empieza con un incendio, una cremación. Claro, yo tenía la idea que cuando me muriera, pues me cremase, ¿no? Y sin saberlo, pues me encontré el libro escrito con la historia post-mortem escrita.
I és això. Per tant, us llegiré uns poemes de la meva ànima. Aquest llibre volia ser pòstum, però va agafar un amic editor i diu: què pòstum i què punyeta, això ho publiques tu ara. Diu: mira, tindré un problema el dia que llegeixi perquè he de llegir un llibre que s'hauria de llegir mort, viu, i això em causa no sé què. Bueno, no passa res. Comença en un incendi y os leo el primer poema para no despistar mucho. A ver, cojo y me lanzo las costillas a un incendio y arde. Eso es una cremación. Comencem el viatge. ¿Para qué lo voy a leer si me lo sé de memoria? Digo: Wyoming, la luz en exilio vierte sus vértebras en un incendio mientras queman nuestros párpados con nieve solar. Cruza ahora hacia las montañas en que tiemblan sus sílabas de silencio. En tu sueño, Wyoming. Con que feia un viatge a Wyoming, per al Pirineu, perquè als morts també els agrada viatjar, i volava i volava, la vaig veure, la vaig agafar, la vaig filmar en un moment que era aquest. Ya te apartas a otra latitud y te alejas de la ceniza que mancha tu sombra larga de insistente. Ya te lleva lo mejor de tu risa y despides el veneno que te dieron, estatua rota de espíritu. Y no te cansas de ti, ni de ti, ni de ti. La muerte es de un color inconsútil y de una medida transparente, y los pies de humo no sostienen a un ser caído, pero debajo alienta lo que permanece. Así la flor es efímera, pero el rizoma se eterniza. Bajo la grama, que es grana, bajo el sorgo, que es rojo, bajo el lirio azul o el lirio amarillo. Es de noche, para tu sombra y para tu respiración y para tus senos tibios y para tu alma lejana de transparencia y para tus deseos y pensamientos y para tus sueños. No puede la luz hallarte donde no te hallas. Es de noche y tu almidón encendido salta sobre las aguas y busca el rizoma del loto. Hasta aquí.